A principios del siglo pasado, el ferrocarril significó el nacimiento de la Argentina moderna. Acortó distancias en cada kilómetro de vía que se construía y creó pueblos a su paso. Henderson, de la mano del ferrocarril Midland, fue uno de ellos. Sí, yo me acuerdo de cuando venía el ferrocarril. Tuvimos a Manuel Lucila que decía que venía la vía, a ver cómo trabajaban con las palas, por arriba de los tablones, llevaban la tierra y descargaban y volvían por otro tablón. Se hacía todo a pala y a carretilla, porque venía hasta donde iban haciendo los rieles, que iban poniendo, porque la cuadrilla una iba haciendo terraplén, otra venían poniendo los durmientes y otra venían colocando los rieles. Y hasta donde colocaban los rieles, llevaban el material hasta ahí. Y ahí descargaban, después en carretilla le iban poniendo para adelante. La línea de trocha angosta, que fuera fuente de progreso y civilización, se inauguró el 1 de julio de 1911, designando la estación con el nombre del ingeniero Frank Henderson, en homenaje a quien fuera presidente de la empresa Midland. El señor Laureano Soria, que luego sería jefe del galpón de máquinas, condujo hasta Henderson la primera locomotora y el primer jefe de estación fue el señor Pablo Acosta. Y en Henderson yo calculo que entre vía y obras, la estación y el depósito de máquinas, y acá había una dotación de como de 20 guardas más o menos. Todos que trabajaban en el ferrocarril, yo calculo unas 140 familias. También mi recuerdo de ir al galpón de máquinas, un lugar oscuro, así parecía, porque tenía todo chapa y tenía las vías por dentro a donde ellos entraban la máquina, la preparaban, y también de dónde partían, de dónde salían el recorrido. Y después en el galpón de máquina estaban los que se dedicaban a la limpieza de la máquina, a cargar de combustible las máquinas, a limpiar calderas, y después estaba la gente que se dedicaba a la reparación de las locomotoras. Con el ferrocarril nació el movimiento obrero argentino, ya que fueron protagonistas de las primeras experiencias sindicales del país. Aquí también se creó la seccional Henderson de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad. Mi familia, mi papá, mi mamá vivían en la Fraternidad, uno de los gremios mayoritarios de ferroviarios acá, en la casa. Ahí era la sede social, digamos, que constaba de un salón de fiestas que se alquilaba en forma particular, y también donde se realizaban las fiestas de ellos. También si surgía algún tema, digamos, gremial o de algún otro tipo de inconveniente que hubiera entre ellos, hacían las asambleas. Bueno, ahí se discutía, se llevaba, ponían en la mesa distintas mociones, se votaba. Entonces ahí se solucionaba el tema en cuestión de esa situación que había llegado hasta la asamblea.
El 1 de marzo de 1948, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, luego de permanecer por décadas en manos británicas, se nacionalizaron las líneas férreas. El Milán se transformó en Ferrocarril Nacional General Belgrano. Después teníamos el tren de pasajeros. Iba a Puente Alsina, Puente Alsina a Carué, que viajaba cualquier cantidad de gente. No teníamos, en esa época cuando yo vine, no había micros, no había nada. El único medio de acá de Anderson era el tren. Este medio, con la posibilidad de transportar cargas, productos y personas a gran escala, contribuyó al crecimiento social y de las economías regionales, convirtiéndose en factor indispensable para el desarrollo del país. Otro hecho que concitaba la atención de la población era la llegada del tren de pasajeros, que llegaba a las 2:15, 2:30. No era un horario exacto porque nunca llegaban justo a horario los trenes, pero a las 2:30 de la tarde. Y claro, por ahí, por el tren de pasajeros, ahí llegaban diarios, revistas, pasajeros, encomiendas, todas las novedades que venían de Buenos Aires entraban por él. Era una novedad diaria, porque ahí se hacía una especie de tertulia. Iba todo, los curiosos íbamos. ¿Cuánta gente se amontonaba en la estación cuando venía el tren? Era una costumbre que tenía la juventud, la gente más o menos grande también, que iban y era, qué sé yo, un entretenimiento. El ferrocarril, que comenzó a declinar a mediados de la década del 50, padeció los embates de principios de los 60 y luego fue diezmado por la dictadura militar de 1976, que bajo el número 2294/77, con la firma del general Jorge Rafael Videla, decretó la clausura y levantamiento de la línea Buenos Aires-Carué, fijando el 11 de septiembre de 1977 como el último día para el movimiento de trenes regulares. Una tardecita, tarde-noche, recuerdo, cuando ya el rumor estaba instalado. Ya venía gestándose y el rumor estaba instalado de que se levantaba el ramal, Y sí, realmente ahí la escuchamos y era de muy buena fuente, que resultó ser el levantamiento del servicio, digamos. Bueno, fue, qué sé yo, a veces uno cuando viene el desarraigo, viene la pérdida de la fuente de trabajo, a uno le toma una tristeza, una... El último tren de pasajeros que salió para Buenos Aires, o sea, que regresaba de Carué, fue un 11 de septiembre del 77. Me citan a mí un 26 de octubre para correr un tren hasta Casba y vuelta, recogiendo todos los elementos de las estaciones, o sea, teléfonos, escritorios, todo lo que sacaban de las estaciones. Eso fue, y bueno, fue el último tren de carga que pasó para el lado de Buenos Aires. Y bueno, era para llorar, porque cuando se fue el último tren llorábamos todos.
tren para Henderson es un recuerdo del pasado, pero también un anhelo del futuro.